Mujer entra a concesionaria de autos y es expulsada y humillada por su vestimenta y color de piel. Pero tiempo después, todos los que la despreciaron quedaron con la piel de gallina al ver esto. Era un día soleado de primavera cuando María se encaminó hacia la concesionaria de autos más prestigiosa de la ciudad. Después de años de arduo trabajo y ahorro, finalmente había logrado reunir el dinero suficiente para comprar su primer auto. Un sueño que había perseguido desde que era una joven soñadora, anhelando la libertad y la independencia que le brindaría tener su propio medio de transporte. María provenía de un hogar humilde, donde sus padres trabajaban incansablemente para sacar adelante a la familia. Desde muy temprana edad, aprendió el valor del esfuerzo y la perseverancia. Cada centavo que ganaba en sus trabajos de medio tiempo durante la escuela secundaria y la universidad, lo guardaba celosamente en una pequeña alcancía de cerámica. Cuando finalmente consiguió un empleo estable como asistente administrativa en una pequeña empresa, María continuó con su disciplina de ahorro. Renunció a lujos innecesarios y vivió de manera austera, siempre con la mirada puesta en su objetivo: comprar un automóvil que le permitiera desplazarse con comodidad y seguridad. Vestida con su ropa más humilde, pero con una sonrisa radiante en su rostro, María entró en el establecimiento. El aroma a cuero nuevo y el brillo de los vehículos recién salidos de la línea de montaje la envolvieron, haciéndola sentir como una niña en una juguetería. Sin embargo, su entusiasmo pronto se vio opacado por las miradas despectivas de los empleados. Algunos la miraron de arriba a abajo, juzgando su apariencia sencilla. Otros simplemente la ignoraron, pasando de largo como si no existiera. María se acercó tímidamente a uno de los vendedores, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una mirada altiva. «Disculpe, quisiera información sobre los modelos disponibles y los precios», dijo con voz suave. El vendedor la evaluó con desdén, su mirada recorriendo su vestido gastado y sus zapatos desgastados. «Señorita, creo que se ha equivocado de lugar. Aquí solo tratamos con clientes que puedan permitirse nuestros vehículos de alta gama», respondió con desdén. María sintió una punzada de humillación en su pecho, pero se negó a retroceder. «Tengo el dinero para comprar un auto. He estado ahorrando durante años para este momento», insistió, su voz temblando ligeramente. El vendedor soltó una carcajada burlona. «¿En serio crees que con esas ropas puedes permitirte uno de nuestros autos? Por favor, no me hagas perder el tiempo». Otras personas en la concesionaria comenzaron a mirar en su dirección, algunas riendo disimuladamente ante la situación. María sintió cómo sus mejillas ardían de vergüenza, pero se mantuvo firme. En ese momento, el gerente de ventas, un hombre corpulento y con aires de superioridad, se acercó a ellos. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con una mirada inquisitiva. El vendedor señaló a María con desdén. «Esta mujer insiste en que puede comprar uno de nuestros vehículos, a pesar de su evidente falta de recursos». El gerente la miró de arriba a abajo, sus ojos recorriendo su apariencia modesta con desprecio. «Señorita, creo que usted no encaja en el perfil de nuestros clientes habituales. Aquí no vendemos a gente como usted», espetó con frialdad. María sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a darles la satisfacción de verla llorar. Con la cabeza en alto respondió: «Lamento haberlos molestado. Creí que en este lugar trataban a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia. Evidentemente me equivoqué». Dio media vuelta y abandonó la concesionaria, sus pasos resonando con fuerza en el suelo de mármol. A medida que se alejaba, escuchó las risas burlonas de los empleados, burlándose de la pobre mujer que había osado pisar su santuario de lujo. Una vez fuera, María permitió que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Se sentía humillada, avergonzada y profundamente herida. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto para lograr su sueño, y ahora le habían arrebatado esa ilusión de la manera más cruel. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, María reflexionó sobre lo ocurrido. No podía evitar sentir resentimiento hacia aquellos que la habían juzgado tan rápidamente por su apariencia. ¿Acaso no merecía ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de su estatus económico? Pero más allá del dolor y la humillación, María sintió que algo se encendía dentro de ella. Una determinación férrea, una llama de rebeldía que ardía con fuerza. No iba a dejar que esa experiencia la derrotara.
Iba a demostrarles a esos snobs que ella era mucho más que su apariencia exterior. Llegó a su modesto apartamento y se sentó en la pequeña sala de estar, mirando fijamente su alcancía de cerámica. Había logrado reunir una cantidad considerable de dinero, suficiente para comprar un auto modesto pero confiable. Pero ahora, después de lo ocurrido, María tenía otros planes. Con una mirada decidida, tomó su alcancía y la estrelló contra el suelo, haciendo que las monedas y billetes se esparcieran por todas partes. Recogió el dinero y lo contó meticulosamente, calculando cuánto más necesitaría para llevar a cabo su nuevo objetivo. María no iba a conformarse con un auto cualquiera. Iba a comprar el vehículo más lujoso y costoso que pudiera permitirse. Un automóvil que haría que esos snobs se tragaran sus palabras y se arrepintieran de haberla juzgado tan duramente. Con una determinación renovada, María se dedicó a trabajar más horas, a ahorrar cada centavo que pudiera. Renunció a cualquier pequeño lujo que antes se hubiera permitido, con la mirada fija en su meta. Los meses pasaron, y María observó cómo su fondo para el auto crecía lentamente. Cada vez que sentía desaliento, recordaba la humillación que había sufrido en la concesionaria, y eso la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de casi un año de arduo trabajo y sacrificios, María había reunido la cantidad de dinero que necesitaba. Con una sonrisa de satisfacción, hizo planes para llevar a cabo su revancha. Al día siguiente, María se levantó temprano y se vistió con esmero. Se puso su mejor conjunto, un elegante traje de diseñador que había comprado con sus ahorros. Se maquilló con cuidado, resaltando sus rasgos más atractivos. Cuando estuvo lista, salió de su apartamento y se dirigió hacia una concesionaria diferente, una donde sabía que la tratarían con respeto y profesionalismo. Allí adquirió un lujoso automóvil de último modelo, pagando en efectivo sin pestañear. El vendedor, sorprendido por la capacidad económica de María, la felicitó por su compra y le aseguró que disfrutaría de su nuevo vehículo. María simplemente sonrió, saboreando la satisfacción que sentía en ese momento. Satisfecha con su compra, María se encaminó hacia su próximo destino, la oficina principal de la concesionaria donde había sido tratada tan mal el día anterior. Era hora de que esos snobs aprendieran una lección que nunca olvidarían. Al día siguiente, María se levantó con una determinación renovada. La humillación que había sufrido en la concesionaria de autos el día anterior aún ardía en su pecho, pero en lugar de dejarse consumir por la amargura, decidió convertir esa experiencia en algo positivo. Tenía un plan, uno que haría que esos snobs se tragaran sus palabras y se arrepintieran de haberla juzgado tan duramente. Después de vestirse con esmero, optando por un elegante traje de diseñador que había adquirido con sus ahorros, María se dirigió a la concesionaria donde había comprado su flamante automóvil de lujo el día anterior. El vendedor que la había atendido la recibió con una cálida sonrisa y le entregó las llaves del vehículo. «Estoy seguro de que disfrutará al máximo de su nuevo auto, señorita García», dijo el hombre con amabilidad. María asintió, sus ojos brillando de emoción al contemplar su adquisición. Era un automóvil de última generación con líneas aerodinámicas y detalles de lujo que lo hacían resaltar en la carretera. El interior estaba tapizado en piel de la más alta calidad, con asientos ergonómicos y una consola central repleta de tecnología de vanguardia. «Es precioso», murmuró María acariciando con reverencia el volante forrado en piel. «Gracias por su excelente servicio». El vendedor se inclinó respetuosamente y le deseó un buen día. María salió de la concesionaria con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Deslizándose en el asiento del conductor, encendió el motor y disfrutó del ronroneo suave y potente del vehículo. Mientras conducía por las calles de la ciudad, María no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y logro. Había trabajado duro, había ahorrado cada centavo y, finalmente, había alcanzado su sueño de tener un automóvil de lujo. Pero esta vez, su objetivo no se detenía allí. María tenía un destino muy específico en mente, la oficina principal de la concesionaria donde había sido humillada el día anterior. Era hora de que esos snobs recibieran una lección que nunca olvidarían. Al llegar al lujoso edificio, María estacionó su flamante vehículo en un lugar prominente, asegurándose de que todos los transeúntes pudieran admirarlo. Luego, con la cabeza en alto y una mirada desafiante, ingresó a la concesionaria.
En la recepción una empleada la miró con desdén, preguntándose qué hacía una mujer como ella en un lugar así. María simplemente sonrió y pidió hablar con el dueño de la concesionaria. ¿Tiene una cita programada?, preguntó la recepcionista con aire despectivo. No, pero estoy segura de que el señor Martínez querrá atenderme, respondió María con confianza. La recepcionista soltó una risita burlona, pero antes de que pudiera responder, una voz profunda la interrumpió. ¿Hay algún problema aquí? María se giró para ver a un hombre de mediana edad, con un porte imponente y una mirada astuta. Era el mismísimo dueño de la concesionaria, el señor Martínez. Señor Martínez, soy María García. Ayer fui tratada de una manera inaceptable por algunos de sus empleados, incluyendo el gerente de ventas, explicó María con calma, pero con una determinación férrea en su voz. El dueño frunció el ceño, claramente confundido. Lamento mucho lo ocurrido, señorita García. Por favor, pase a mi oficina y explíqueme la situación con más detalle. María asintió y siguió al señor Martínez a través de un laberinto de pasillos lujosamente decorados. Finalmente llegaron a una espaciosa oficina con una vista impresionante de la ciudad. El hombre le indicó que tomara asiento frente a su escritorio de caoba y se acomodó en su sillón de cuero. Bien, señorita García, cuénteme qué ocurrió exactamente. María procedió a relatarle su experiencia del día anterior, detallando cada humillación y cada insulto que había sufrido por parte de los empleados y el gerente de ventas. A medida que avanzaba en su relato, el rostro del señor Martínez se oscurecía gradualmente, sus ojos reflejando una mezcla de furia e indignación. Cuando María terminó, el hombre se quedó en silencio durante unos momentos, claramente procesando lo que había escuchado. Finalmente, habló con voz grave y decidida. Señorita García, permítame disculparme profundamente en nombre de toda la empresa por el trato deplorable que ha recibido. Lo que ha descrito es completamente inaceptable y va en contra de todos los valores que representamos. Le aseguro que tomaré medidas inmediatas para rectificar esta situación. María asintió, sintiendo una oleada de alivio al ver que el dueño de la concesionaria estaba tomando su denuncia en serio. Sin embargo, aún no había terminado. Señor Martínez, aprecio mucho sus disculpas y su disposición a tomar medidas al respecto, pero hay algo más que me gustaría solicitar, dijo María con firmeza. El hombre la miró con curiosidad. Por supuesto, señorita García. Dígame qué puedo hacer para compensar esta lamentable situación. María sonrió, sabiendo que había llegado el momento de revelar su as bajo la manga. Verá, señor Martínez, ayer, después de salir de su concesionaria, decidí que no iba a dejar que esa humillación me derrumbara. En cambio, decidí demostrarles a todos ustedes que juzgarme por mi apariencia fue un grave error. El dueño frunció el ceño, claramente intrigado por las palabras de María. Así que, después de trabajar, me dirigí a otra concesionaria donde sí me trataron con respeto y profesionalismo. Y allí adquirí un vehículo de última generación, pagando en efectivo sin pestañear, continuó María, disfrutando de la expresión de sorpresa en el rostro del hombre. ¿Está diciendo que compró un automóvil de lujo?, preguntó el señor Martínez incrédulo. María asintió con una sonrisa satisfecha. Así es. Y no solo eso, sino que lo estacioné justo afuera de su concesionaria, para que todos pudieran verlo y darse cuenta de su error al juzgarme. El hombre se quedó boquiabierto, claramente impresionado por la astucia y determinación de María. Después de unos momentos, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Señorita García, debo felicitarla. No solo ha demostrado tener los recursos económicos para adquirir uno de nuestros vehículos, sino que también ha puesto en evidencia los prejuicios y la falta de profesionalismo de algunos de mis empleados. Créame, esto no quedará sin consecuencias. María sintió una oleada de satisfacción al escuchar esas palabras. Su plan había funcionado a la perfección. Le agradezco enormemente su comprensión, señor Martínez. Espero que esta experiencia sirva como una lección para su empresa y que implementen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, dijo María con seriedad. El dueño de la concesionaria asintió con vehemencia. Tiene mi palabra, señorita García. A partir de hoy, esta empresa implementará una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación o prejuicio. Cualquier empleado que no pueda cumplir con estos estándares será despedido de inmediato. María sonrió, satisfecha con la respuesta del hombre. Se puso de pie y le tendió la mano.
Gracias por su tiempo y su disposición a escuchar, señor Martínez. Espero que esta experiencia sea un punto de inflexión positivo para su negocio. El hombre estrechó su mano con firmeza, su mirada reflejando un renovado respeto hacia María. Créame, señorita García, así será. Y si alguna vez decide vender su vehículo, no dude en venir a nosotros. Será tratada con el más alto nivel de profesionalismo y respeto. María asintió y salió de la oficina con la frente en alto, saboreando la dulce sensación de la victoria. Había logrado no solo adquirir su anhelado automóvil de lujo, sino también hacer que la empresa reconociera sus errores y se comprometiera a implementar cambios significativos. Con una sonrisa satisfecha, María se deslizó en el asiento del conductor de su flamante vehículo y encendió el motor. Mientras conducía por las calles de la ciudad, no pudo evitar sentir una profunda gratitud por haber tenido la determinación y la fuerza de carácter para enfrentar la adversidad y salir victoriosa. Sabía que esta experiencia había dejado una huella indeleble en su vida, una lección sobre la importancia de no juzgar a los demás por su apariencia y de luchar contra la injusticia y la discriminación. Y aunque el camino había sido difícil, María se sentía orgullosa de haber demostrado que su valía iba mucho más allá de su aspecto exterior. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones para María. Después de su encuentro con el dueño de la concesionaria y su promesa de implementar cambios significativos, María se sentía a la vez optimista y cautelosa. Parte de ella se alegraba de haber logrado hacer una diferencia y sembrar las semillas del cambio en esa empresa plagada de prejuicios. Sin embargo, otra parte se mantenía escéptica, preguntándose si las palabras del señor Martínez serían realmente respaldadas por acciones concretas. Durante los días siguientes, María se dedicó a disfrutar de su nuevo automóvil de lujo. Conducirlo era una experiencia sublime, una mezcla perfecta de potencia, comodidad y elegancia. El ronroneo suave del motor, el aroma a cuero nuevo y la suavidad de los asientos eran un constante recordatorio de su logro. Cada vez que salía a la calle con su vehículo, María no podía evitar notar las miradas de admiración y envidia que atraía. Era como si su automóvil fuera un símbolo tangible de su éxito, una prueba de que había superado los obstáculos y los prejuicios que se interponían en su camino. Sin embargo, a pesar de su disfrute por su nueva adquisición, María no podía evitar sentir una punzada de inquietud cada vez que pasaba frente a la concesionaria donde había sido humillada. Se preguntaba si el señor Martínez realmente había cumplido su promesa de tomar medidas enérgicas contra la discriminación y el trato inadecuado a los clientes. Finalmente, después de casi una semana, María decidió que era hora de averiguarlo por sí misma. Con una determinación renovada, se dirigió hacia la concesionaria, conduciendo su flamante vehículo con orgullo. Al llegar al lujoso edificio, María estacionó su automóvil en un lugar prominente, asegurándose de que todos los transeúntes pudieran admirarlo. Luego, con la cabeza en alto y una mirada desafiante, ingresó a la concesionaria. En la recepción, la misma empleada que la había mirado con desdén días atrás, la observó con una mezcla de sorpresa y confusión. Claramente no esperaba ver a María regresar, y mucho menos con un vehículo de ese calibre. «Buenos días, quisiera hablar con el señor Martínez, por favor», dijo María con una voz firme y confiada. La recepcionista parpadeó, aún aturdida por la presencia imponente de María. Sí, claro. Un momento, por favor». Después de unos minutos de espera, el mismísimo dueño de la concesionaria apareció en la recepción. Al ver a María, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señorita García, qué agradable sorpresa verla aquí nuevamente», exclamó el señor Martínez, acercándose para estrechar su mano con calidez. María correspondió al saludo con una sonrisa educada. «Señor Martínez, he venido para ver si ha cumplido con su palabra sobre implementar cambios en su empresa». El hombre asintió con solemnidad. «Por supuesto, señorita García. Permítame explicarle lo que hemos hecho desde nuestro último encuentro». El señor Martínez la guió a través de los pasillos de la concesionaria hasta llegar a una sala de juntas privada. Una vez allí le ofreció asiento y comenzó a relatar los acontecimientos de la semana anterior. «Después de nuestra conversación, convoqué a una reunión de emergencia con todos los empleados de la concesionaria. Allí, relaté su experiencia y les hice saber que ese tipo de comportamiento discriminatorio y falta de profesionalismo era inaceptable», explicó el hombre con seriedad.
María lo escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción al ver que el señor Martínez había cumplido su palabra. Procedía a despedir de inmediato al gerente de ventas y a todos los empleados involucrados en su maltrato, sin derecho a indemnización alguna, continuó el dueño. Además, anuncié la implementación de una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación o prejuicio en nuestra empresa. María asintió, complacida por las acciones enérgicas tomadas por el señor Martínez. Sin embargo, aún tenía algunas preguntas. ¿Qué medidas adicionales han tomado para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro?, inquirió María, su mirada clavada en el hombre. El dueño de la concesionaria esbozó una sonrisa comprensiva. Una excelente pregunta, señorita García. Hemos implementado un programa obligatorio de capacitación en diversidad e inclusión para todos nuestros empleados, tanto actuales como futuros. Queremos asegurarnos de que cada persona que trabaje aquí entienda la importancia de tratar a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia, origen o estatus económico. María sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. El señor Martínez no solo había tomado medidas punitivas, sino que también estaba invirtiendo en la educación y la concientización de su personal. Eso es realmente alentador, señor Martínez. Me complace ver que está tomando este asunto con la seriedad que merece, expresó María con sinceridad. El hombre asintió con solemnidad. Debo agradecerle a usted, señorita García. Su experiencia, aunque lamentable, nos abrió los ojos a un problema que claramente existía en nuestra empresa. Gracias a su valentía y determinación, hemos podido implementar cambios significativos que, estoy seguro, beneficiarán a todos nuestros clientes en el futuro. María se sintió conmovida por las palabras del dueño de la concesionaria. A pesar de la humillación inicial que había sufrido, ahora podía ver los frutos de su lucha y su perseverancia. Me alegra haber podido ser un catalizador para el cambio en su empresa, señor Martínez. Espero que esta experiencia sirva como un recordatorio de la importancia de tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sin importar su apariencia exterior, expresó María con convicción. El hombre asintió vigorosamente. Así será, señorita García. Le aseguro que esta lección quedará grabada en nuestra empresa para siempre. Después de una conversación más prolongada, en la que el señor Martínez le mostró a María algunos de los materiales de capacitación y las nuevas políticas implementadas, ambos se despidieron con un renovado respeto mutuo. Mientras conducía de regreso a su hogar, María se sintió invadida por una profunda sensación de satisfacción y orgullo. No solo había logrado adquirir su anhelado automóvil de lujo, sino que también había sido la fuerza impulsora detrás de un cambio significativo en una empresa que había tolerado la discriminación y los prejuicios durante demasiado tiempo. Sabía que su lucha no había sido en vano y que, gracias a su valentía y determinación, otros clientes no tendrían que sufrir la humillación que ella había experimentado. Esta victoria era un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, era posible lograr cambios positivos cuando se luchaba con convicción y perseverancia. Con una sonrisa en su rostro y el ronroneo suave de su automóvil como telón de fondo, María se sintió más empoderada que nunca. Había demostrado que su valía iba mucho más allá de su apariencia exterior y que con coraje y determinación cualquier obstáculo podía ser superado. Los días posteriores a su encuentro con el señor Martínez fueron una mezcla de alivio y anticipación para María. Alivio por saber que su denuncia había sido tomada en serio y que se estaban implementando cambios significativos en la concesionaria. Anticipación por ver cómo se desarrollarían esos cambios y si realmente tendrían un impacto duradero en la cultura de la empresa. Durante ese tiempo, María se dedicó a disfrutar de su flamante automóvil de lujo y a seguir con su rutina diaria. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de orgullo cada vez que pasaba frente a la concesionaria. Sabía que su valentía y determinación habían sido la chispa que encendió la llama del cambio en esa empresa plagada de prejuicios. Poco sabía María que, en cuestión de días, presenciaría el alcance total de las medidas tomadas por el señor Martínez y el impacto que su denuncia había tenido en la concesionaria. Todo comenzó una mañana soleada, cuando María se dirigía a su trabajo como de costumbre. Al pasar frente a la concesionaria, notó una inusual conmoción en el exterior. Varios empleados se encontraban en la acera, algunos con cajas en sus manos,
mientras que otros parecían discutir acaloradamente con un hombre corpulento, que María reconoció como el antiguo gerente de ventas. Intrigada, María estacionó su vehículo a una distancia prudente y observó la escena con cautela. Fue entonces cuando divisó al señor Martínez saliendo del edificio, con una expresión de determinación en su rostro. El dueño de la concesionaria se acercó al grupo de empleados y alzó la voz, su tono firme y autoritario. «Escuchen todos, esta situación ha ido demasiado lejos. No toleraré más insubordinación ni comportamientos discriminatorios en mi empresa», declaró con vehemencia. El antiguo gerente de ventas intentó protestar, pero el señor Martínez lo silenció con un gesto contundente. «Usted, señor García, y todos aquellos involucrados en el trato inadecuado hacia la señorita María García, quedan despedidos de manera inmediata y sin derecho a indemnización alguna», sentenció el dueño, su mirada recorriendo a cada uno de los empleados afectados. María contuvo el aliento, sintiendo una oleada de satisfacción al ver que el señor Martínez estaba cumpliendo su palabra de manera tan contundente. «Pero, señor Martínez, llevamos años trabajando aquí. No puede simplemente despedirnos así», exclamó el antiguo gerente de ventas, su rostro enrojecido por la ira. El dueño de la concesionaria lo miró con frialdad. «Puedo y lo estoy haciendo. Su comportamiento fue inaceptable y va en contra de los valores que esta empresa representa. No hay lugar para la discriminación ni los prejuicios en mi negocio». Algunos de los empleados despedidos intentaron protestar, pero el señor Martínez se mantuvo firme en su decisión. Con la ayuda de algunos guardias de seguridad, el grupo fue escoltado fuera de las instalaciones, dejando atrás una estela de indignación y frustración. María observó la escena con una mezcla de satisfacción y asombro. El señor Martínez no solo había implementado cambios en las políticas de la empresa, sino que también estaba tomando medidas enérgicas para erradicar los comportamientos discriminatorios de raíz. Una vez que el tumulto se hubo calmado, María salió de su vehículo y se acercó al dueño de la concesionaria. El hombre la saludó con una sonrisa cansada, pero determinada. «Buenos días, señorita García. Lamento que haya tenido que presenciar esta desagradable situación», dijo con sinceridad. María negó con la cabeza. «No se disculpe, señor Martínez. Estoy impresionada por la firmeza con la que ha actuado. Veo que no estaba bromeando cuando dijo que implementaría una política de tolerancia cero hacia la discriminación». El hombre asintió con solemnidad. «Así es, señorita García. Después de nuestra conversación me di cuenta de que las medidas que había tomado inicialmente no eran suficientes. Necesitábamos una limpieza profunda en nuestra empresa, eliminar a aquellos elementos que no estaban dispuestos a cambiar su mentalidad discriminatoria». María lo escuchó atentamente, sintiendo una profunda admiración por la determinación del señor Martínez. «Pero eso no es todo», continuó el dueño. «A partir de hoy esta concesionaria implementará un programa obligatorio de capacitación en diversidad e inclusión para todos sus empleados, tanto actuales como futuros. Queremos asegurarnos de que cada persona que trabaje aquí entienda la importancia de tratar a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia, origen o estatus económico». María sonrió, complacida por las medidas adicionales que se estaban tomando. «Me alegra escuchar eso, señor Martínez. Es realmente alentador ver que está abordando este problema desde todas las perspectivas posibles». El hombre asintió con seriedad. «Debo agradecerle a usted, señorita García. Su experiencia, aunque lamentable, nos abrió los ojos a un problema que claramente existía en nuestra empresa. Gracias a su valentía y determinación, hemos podido implementar cambios significativos que, estoy seguro, beneficiarán a todos nuestros clientes en el futuro». María se sintió conmovida por las palabras del dueño de la concesionaria. A pesar de la humillación inicial que había sufrido, ahora podía ver los frutos de su lucha y su perseverancia. «Me alegra haber podido ser un catalizador para el cambio en su empresa, señor Martínez. Espero que esta experiencia sirva como un recordatorio de la importancia de tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sin importar su apariencia exterior», expresó María con convicción. El hombre asintió vigorosamente. «Así será, señorita García. Le aseguro que esta lección quedará grabada en nuestra empresa para siempre». Después de una conversación más prolongada, en la que el señor Martínez le mostró a María algunos de los materiales de capacitación y las nuevas políticas implementadas, ambos se despidieron con un renovado respeto mutuo. A medida que los días pasaban,
María pudo notar los cambios tangibles que se estaban produciendo en la concesionaria. Un nuevo equipo de ventas compuesto por personas comprometidas con la inclusión y el trato justo a todos los clientes fue contratado. Además, se organizaron sesiones de capacitación periódicas para todo el personal, abordando temas como la diversidad, la empatía y la eliminación de los prejuicios inconscientes. María se sentía profundamente satisfecha al ver cómo su denuncia había generado un impacto tan significativo. No solo había logrado adquirir su anhelado automóvil de lujo, sino que también había sido la fuerza impulsora detrás de un cambio profundo en una empresa que había tolerado la discriminación y los prejuicios durante demasiado tiempo. Cada vez que pasaba frente a la concesionaria y veía a los nuevos empleados atendiendo a clientes de todas las procedencias y apariencias con el mismo respeto y profesionalismo, María no podía evitar sentir una oleada de orgullo. Había demostrado que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, era posible lograr cambios positivos cuando se luchaba con convicción y perseverancia. Pero más allá de su logro personal, María sabía que su lucha había sentado un precedente importante. Había enviado un mensaje contundente a todas aquellas empresas y organizaciones que toleraban la discriminación y los prejuicios, que el cambio era posible y que los clientes y consumidores no permanecerían en silencio ante el trato injusto. Con una sonrisa en su rostro y el ronroneo suave de su automóvil como telón de fondo, María se sintió más empoderada que nunca. Había demostrado que su valía iba mucho más allá de su apariencia exterior y que, con coraje y determinación, cualquier obstáculo podía ser superado. Y aunque el camino había sido difícil, valió la pena cada esfuerzo y sacrificio para lograr un impacto positivo y duradero. Los meses siguientes a la transformación de la concesionaria de autos fueron un torbellino de emociones y cambios para María. Aunque inicialmente se había sentido satisfecha y orgullosa de haber sido la catalizadora de ese movimiento hacia la inclusión y el respeto, pronto se dio cuenta de que su lucha había trascendido los límites de esa sola empresa. De repente, María se convirtió en un símbolo de resistencia contra la discriminación y los prejuicios. Su historia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales, inspirando a otras personas que habían sufrido experiencias similares a alzar la voz y denunciar las injusticias. En un principio, María se sintió abrumada por la atención repentina. Ella solo había querido defender sus derechos y hacer que la concesionaria reconociera sus errores, pero nunca imaginó que su acto de valentía resonaría tan profundamente en la comunidad. Sin embargo, a medida que recibía mensajes de agradecimiento y apoyo de personas de todos los ámbitos de la vida, María comprendió la importancia de su papel como portavoz de una causa más grande. Su historia había dado esperanza a aquellos que se sentían marginados y discriminados, demostrando que era posible luchar contra el statu quo y lograr cambios significativos. Fue así como María se convirtió en una figura pública involuntaria, pero decidida a aprovechar esta oportunidad para promover la igualdad y la inclusión. Aceptó entrevistas en medios locales y participó en eventos comunitarios, compartiendo su experiencia y alentando a otros a no permanecer en silencio ante la injusticia. No permitan que nadie los haga sentir menos por su apariencia, su origen o su estatus económico, declaraba María con pasión en cada ocasión. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, sin importar nuestras circunstancias externas. Sus palabras resonaban profundamente en aquellos que habían sufrido discriminación y prejuicios similares. María se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que era posible desafiar al sistema y salir victoriosa con determinación y coraje. A medida que su fama crecía, María también comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias y eventos a nivel nacional. Organizaciones dedicadas a la lucha contra la discriminación y la promoción de la diversidad la buscaban como oradora principal, ansiosos por compartir su poderosa historia con audiencias más amplias. En cada charla, María narraba su experiencia con honestidad y valentía, sin omitir los detalles más difíciles y humillantes, pero también compartía su proceso de superación y cómo su determinación la llevó a lograr no solo adquirir su anhelado automóvil de lujo, sino también a generar un cambio profundo en la concesionaria que la había discriminado. No permitan que nadie los haga sentir menos por su apariencia, su origen o su estatus económico, repetía María con convicción. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad,
sin importar nuestras circunstancias externas. Sus palabras resonaban en los corazones de aquellos que habían sufrido injusticias similares, brindándoles esperanza y fortaleza para luchar por sus derechos. María se convirtió en un faro brillando en la oscuridad de la discriminación y los prejuicios, iluminando el camino hacia un futuro más justo e inclusivo. Pero María no se conformó con ser simplemente una oradora inspiradora. Decidida a generar un impacto duradero, se asoció con organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios para promover programas de educación y concientización sobre la diversidad y la inclusión. Junto con estos aliados, María ayudó a diseñar talleres y capacitaciones que se impartían en escuelas, empresas y centros comunitarios. Estos programas abordaban temas como el reconocimiento de los prejuicios inconscientes, la celebración de las diferencias y la importancia de crear entornos inclusivos para todas las personas, sin importar su origen, apariencia o circunstancias. A través de estas iniciativas, María y sus colaboradores lograron impactar a miles de personas, sembrando las semillas del cambio en las mentes y los corazones de aquellos que participaban. Poco a poco, su mensaje de respeto e igualdad se fue extendiendo como una ola imparable, llegando a rincones insospechados de la sociedad. En medio de su creciente fama y activismo, María nunca perdió de vista sus humildes orígenes, ni la lucha que la había llevado hasta ese punto. Cada vez que tenía la oportunidad, visitaba la concesionaria de autos que había sido el escenario de su humillación inicial, observando con orgullo los cambios duraderos que se habían implementado. El señor Martínez, el dueño de la concesionaria, se convirtió en un aliado invaluable para María. Ambos trabajaron en estrecha colaboración para asegurarse de que las políticas de inclusión y respeto se mantuvieran sólidamente arraigadas en la cultura de la empresa. Juntos, organizaron eventos y charlas para los empleados, reforzando la importancia de tratar a todos los clientes con dignidad y respeto, sin importar su apariencia externa. María ha sido una verdadera inspiración para nosotros, declaró el señor Martínez en una entrevista conjunta. Su valentía y determinación nos obligaron a enfrentar nuestros propios prejuicios y a realizar cambios profundos en nuestra empresa. Gracias a ella, hemos creado un ambiente de trabajo más inclusivo y respetuoso, lo cual se traduce en una mejor experiencia para nuestros clientes. A medida que pasaba el tiempo, María se dio cuenta de que su lucha había trascendido los límites de una sola empresa o comunidad. Su mensaje de igualdad y respeto se había convertido en un movimiento más amplio, inspirando a personas de todo el país a alzar la voz contra la discriminación y los prejuicios. En reconocimiento a su impacto duradero, María recibió numerosos premios y distinciones de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y la promoción de la diversidad. Cada vez que subía al escenario para recibir uno de estos honores, lo hacía con humildad y gratitud, recordando a todos que su lucha había comenzado con un simple deseo de ser tratada con respeto. Este premio no es solo para mí, solía decir María en sus discursos de aceptación. Es para todos aquellos que han sufrido discriminación y humillación por su apariencia, origen o circunstancias. Es un reconocimiento a su valentía y su determinación por luchar por un mundo más justo e inclusivo. A medida que su influencia crecía, María se convirtió en una voz respetada en los círculos de defensa de los derechos civiles y la diversidad. Fue invitada a participar en mesas redondas y comités asesores, brindando su perspectiva única y su experiencia de primera mano en la lucha contra los prejuicios y la discriminación. Pero más allá de su trabajo público, María nunca perdió de vista su vida personal y su pasión por conducir. Cada vez que tenía un momento libre, se deslizaba en el asiento del conductor de su flamante automóvil de lujo y salía a recorrer las carreteras, disfrutando de la libertad y la independencia que ese vehículo representaba. En esos momentos de soledad, María reflexionaba sobre el largo camino que había recorrido desde aquel día fatídico en la concesionaria. Recordaba la humillación y el dolor que había sentido, pero también la determinación inquebrantable que la había llevado a superar esos obstáculos y lograr no solo su sueño personal, sino también un impacto duradero en la sociedad. Conduciendo por las carreteras sinuosas, con el viento acariciando su rostro y el ronroneo suave del motor como música de fondo, María se sentía profundamente agradecida por la oportunidad que se le había presentado. A pesar de las dificultades y los desafíos, había logrado transformar una experiencia dolorosa
en un catalizador para el cambio y la justicia. Y mientras seguía adelante en su viaje, María sabía que su legado perduraría más allá de su vida individual. Su historia había inspirado a innumerables personas a luchar contra la discriminación y los prejuicios, sembrando las semillas de un futuro más inclusivo y respetuoso para todas las personas, sin importar su apariencia externa o circunstancias. Porque al final, esa era la esencia de su lucha: demostrar que la valía de un individuo no se define por su aspecto exterior, sino por la fuerza de su carácter, su determinación y su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y dignidad. Y María, con su automóvil de lujo como símbolo de su triunfo, había demostrado al mundo que nada era imposible cuando se luchaba con convicción y perseverancia.